Se nos ha achicado la cantidad de estudiantes, no sé qué pasa. Se nos... Éramos bastante más. Bueno, a ver si hay alguien más que quiere entrar. Parece que no. Bueno, vamos a comenzar. Hoy estuve revisando un poquito y nos quedó media larga la clase, Leo. Así que Sí, vamos a imprimir. Porque lo que había quedado de capacitores eran... hay una guía de estudios de capacitores y dieléctricos que yo la subí ahí. Está en la Pedco hoy. Eh, Está en actividades recientes, porque no sé después dónde queda el archivo, ahora que viste tenemos todo sectorizado eh, por grupos. No, después yo la subí pero no encontré dónde quedó. Igual en actividades recientes ustedes pueden entrar y ahí hay una guía de estudios. Es una yo, guía, profe, sí. lo veo en la parte donde dice guías de estudios. Bueno, a ver, No está más el que era de la electricidad y está el de capacitores ahora. a ver dónde está guías de estudio. Acá está. Ah, y hay uno que está sin... Bien, bueno, listo, ahí está. Sí, yo lo veo ahora. Bueno, esta guía es una guía que desarrolla la cátedra, está del año pasado, ahora voy a retomar una parte de esa que nos quedó pendiente para charlar, que son, para que quede dos o tres conceptos que estaban faltando de capacitores y después comenzamos con electricidad y con circuitos. Electricidad y circuitos y con un ejercicio también de ejemplo como para ver de qué se trata este tema. Así que, bueno, voy a compartir la pantalla. Ahí está. Bien. Esta guía, bueno, ustedes después leanla con detalle porque está interesante, ahí está todo desarrollado, sobre todo la parte de texto. Es un resumen nada más esto, ¿eh? Si quieren profundizar van a tener que ir al libro. De todos modos, hay algunos desarrollos que no están en todos los libros. Por eso es que está bueno tenerla como una guía de resumen y los conceptos los pueden tomar de acá y están desarrollados perfectamente, así que les va a servir bastante. Em, Cuando hablamos de dieléctricos hay una cuestión muy importante en el desarrollo de los dieléctricos que es entender el dipolo eléctrico. Nosotros lo mencionamos en alguna parte de las teorías anteriormente. El dipolo eléctrico, como lo habíamos dicho, es un par de cargas positiva y negativa separados una distancia, cualquiera. ¿Y, y qué pasa? Esto es fundamental para entender qué pasa en los capacitores cuando se cargan y se descargan, que ya lo vamos a ver más adelante. Pero también para entender cómo los dieléctricos colaboran en el aumento de la capacitancia del condensador y a su vez cómo disminuye la intensidad del campo eléctrico generado por una diferencia de potencial. Entonces, esto es lo que pasa con un dieléctrico cuando lo tenemos en un campo. Lo que sucede es que aparecen fuerzas eléctricas opuestas por el signo de las cargas, ¿no? Y esas fuerzas opuestas, uno intuitivamente a esta altura podríamos hacer la analogía con
con física uno, en donde veíamos que cuando hay fuerzas aplicadas tal cual está en esta gráfica, aparece un torque, porque estas dos fuerzas lo que tienden a hacer es a poner este dipolo en forma paralela al campo. O sea, eso sería lo que normalmente pasa, lo que pasa en verdad en un en un material cargado cuando se aplica un campo eléctrico. Podemos asumir que todos los pares de cargas positivos y negativos que hay dentro de ese conductor se alinean en la dirección del campo. Por eso que acá están los vectores de campo eléctrico hacia la derecha. Por una cuestión de signo de las cargas, la fuerza sobre la menos Q es hacia la izquierda y la fuerza sobre la Q positiva hacia la derecha. Y esto tiende a alinear, si esto estuviera unido por una barra, esta barra quedaría paralela, ¿no? Esto es lo que sucede, que lo vimos en física 1, y con las cargas eléctricas ocurre lo mismo. Si no hay campo, estos dipolos pueden tener orientaciones al azar, porque no hay forma de que se alineen, no hay nadie que esté aplicando una fuerza sobre esas cargas. Entonces quedarían distribuidos aleatoriamente. En cambio, al poner un campo, ocurre esto. Bueno, ahora el tema es que, recurriendo a lo que sabemos de física 1, ese torque, ese torque que es causado por esta fuerza, es un producto vectorial entre dos vectores. Bueno, el torque es matemáticamente, que es la fuerza por la distancia, ¿no? Por el ángulo, el seno del ángulo. Esa fuerza que nosotros estamos considerando es la fuerza eléctrica. Por eso es que la fuerza eléctrica es Q por E. Y al estar multiplicado por la distancia, lo que podemos reordenar un poco esta expresión y decir que ese Q, ese valor de la carga por la distancia, lo llamamos la polarización. No, perdón, lo llamamos El eh, momento, el momento dipolar. Exacto, gracias, Leo. Lo llamamos el momento dipolar. Entonces, si juntamos la carga eléctrica por la distancia, ese Q por D, ¿no? Acá aparece el momento dipolar eléctrico, que es la P minúscula. Y bueno, en el reordenamiento de estas magnitudes, ese P por E, como está multiplicado por el seno del ángulo, lo podemos expresar como un producto vectorial, que es ni más ni menos análogo al torque que vimos en física 1, que era el R por P. Bueno, acá es P por E, SP momento dipolar por E el campo eléctrico, pero como vectores. O sea, tiene una dirección y tiene un sentido. Bueno, esto es el torque que aparece entonces por esa fuerza eléctrica originada por la aplicación de una diferencia de potencial que me genera un campo eléctrico. Ahora, para avanzar un poquito más, también aquí hay asociado una energía potencial, ¿no? En esta aplicación del campo aparece una energía potencial que la podemos escribir como el momento dipolar por el campo por el coseno del ángulo. Bueno, como esto tiene signo negativo, ahí se ve que cuando el momento dipolar es paralelo al campo, o sea que está alineada, la energía potencial va a ser la mínima. Lo dice la expresión matemática, pero además es natural saber que todo sistema tiende a estar en un estado de energía mínima, en un estado de equilibrio. Entonces, en ese estado de energía mínima va a aparecer ese producto de P por E, que va a ser el menor, y eso se da únicamente cuando el ángulo es cero. Entonces significa que está bien. Cuando los dipolos están orientados en la dirección del campo, la energía potencial es la mínima, y esa es la tendencia natural que va a tener el dipolo de alinearse en el campo. Cualquier otra configuración diferente va a generar
una posibilidad de torque y una posibilidad de que eso vuelva a estar todo el tiempo esté tensionando para estar alineada al campo, porque siempre va a estar buscando la energía potencial mínima. Bueno, esto lo leen después ustedes en el apunte, pero lo interesante también es que ese momento dipolar que se genera por el campo, bueno, se puede comparar cuando uno hace una digamos, más en una escala mayor, no solo dos cargas, sino una nube de electrones en un átomo, eh, aparece esta configuración que vemos, ¿no? Así estarían distribuidos los electrones sin la presencia del campo, y cuando está el campo eléctrico aplicado aparece, bueno, esa alineación se refleja en como un estiramiento del átomo, ¿no? De la nube. Porque ahí hay un núcleo que tiene las cargas positivas, que está tensionada hacia una dirección, y la nube de electrones que está cargado negativamente hacia el otro. Entonces es como que se empieza esa imagen, que es un simple ejemplo geométrico que no es la realidad, pero bueno, como para entender una modelización. Si esto es un círculo, esto aparece como un óvalo porque se estira, ¿no? Está tensionada, las cargas positivas para un lado y las cargas negativas para el otro. Ahora, si nosotros este, pensamos en que todas las cargas están separadas a una distancia delta, siempre vamos a tener un dipolo eléctrico donde su momento dipolar va a ser Q por delta, ¿no? La carga por la distancia. Si nosotros pensamos ahora en una nube de electrones, o sea, un átomo, donde el átomo tiene muchos, ya vamos a ver cuántos, una gran cantidad de electrones o de partículas, y nosotros podemos expresar esa cantidad de electrones que tenemos en el átomo como cantidad de átomos por unidad de volumen, ¿no? Pensemos, podemos establecer la cantidad de átomos por unidad de volumen, y también si vemos un objeto como un dieléctrico que es macroscópico, podemos decir que tiene una cierta cantidad de átomos por unidad de volumen. Esa cantidad de átomos, antes de ir a los electrones, lo vamos a llamar n mayúsculo. Y si nosotros multiplicamos el momento dipolar de cada uno de los átomos por la cantidad de átomos que tenemos en el volumen, aparece una nueva magnitud que lo llamamos polarización. Fíjense que está asociado al momento dipolar y es un vector también, porque este Q por D es un vector, es el momento dipolar eléctrico, que obviamente el vector no es la carga porque es un escalar, sino que el vector es la distancia que lo separa. Entonces, multiplicando el vector momento dipolar por la cantidad de átomos que tenemos en un determinado volumen, vamos a obtener un nuevo concepto, una nueva magnitud que llamamos polarización eléctrica. Está asociada a la cantidad de átomos posibles que tenemos en un cierto volumen. Entonces el P mayúscula ahora es el vector polarización, a diferencia del P minúscula, que es el momento dipolar eléctrico. A no confundirse con eso. El momento dipolar eléctrico es de un par de cargas, y el vector polarización es la sumatoria, podríamos decir, la totalidad de los momentos dipolares eléctricos en un determinado volumen. Por eso lo calculamos de esta manera. Bueno, cuando esto es una figura que representa lo que podría ser un dieléctrico, ¿no? Sucede que en general las cargas dentro del dieléctrico, cuando se aplica el campo, están orientadas, ¿no? Los dipolos están orientados, por lo tanto aparece un vector polarización que tiene esta dirección. Siempre el vector polarización
es como, bueno, vamos a ver un poquito más adelante, es opuesto al campo eléctrico. Si el campo va de las positivas a las negativas, el vector polarización va de las al revés, ¿no? De las negativas a las positivas. Ahora, si nosotros podemos considerar que las cargas negativas se alejan un poquito de la superficie, una cierta cantidad delta, las positivas se acercan metiéndose para adentro en la superficie. Esto es para analizar lo que pasa en un dieléctrico, ¿no? Con las cargas. Si nosotros consideramos un cierto desplazamiento, entonces podemos encontrar una distribución de cargas en esa superficie que tiene que ver con la cantidad de cargas que tenemos por unidad de superficie. Y eso es lo que está representado acá en esta expresión. La cantidad de cargas que tenemos por unidad de superficie en una de las superficies del dieléctrico lo llamamos sigma de polarización. Este n chiquitito me dice la cantidad de electrones libres que puede tener ese conductor por unidad de superficie. La cantidad de electrones libres que tiene, perdón. Esto ahora cuando entremos en corriente vamos a aclararlo un poco más, pero si al n minúscula lo tomamos como la cantidad de electrones disponible que tiene el elemento para la conducción eléctrica, o sea, los electrones que tienen movilidad, multiplicado por la carga de cada electrón, dividido por la superficie, aparece el nuevo sigma, que es la distribución, digamos, de la densidad de cargas de polarización. Ahora, ¿cómo seguimos adelante? Bueno, esa sigma de polarización, simplemente por una cuestión matemática, multiplicamos y dividimos por esa distancia a la que puede estar separada desde el borde de la superficie, o sea, desde la superficie del dieléctrico. Bueno, lo interesante es lo que nos queda abajo, que es la superficie por esa distancia, y eso no, es un volumen, representa un volumen. Ahora, el n chiquitito, que era la cantidad de cargas libres que tenemos dividido el volumen, nos da el n grande, que es el número que por ahí ya nos interesa un poco más, que es la densidad de cargas por unidad volumétrica que tenemos. Entonces el sigma de polarización, en lugar de expresarlo de esta manera, hay una forma diferente que expresarlo, que es el n grande, la cantidad de cargas por unidad de volumen, por el valor de la carga, por esa separación o esa distancia que hay desde la superficie hasta donde están alineadas las cargas. Yo les recomiendo que para que por ahí ahora hagan un seguimiento así macro de esto y después lo lean tranquilos, cada uno tratando de concentrarse para ir siguiendo este desarrollo. Porque por ahí ahora vamos muy rápido, pero a mí lo que me interesa es como que queden por lo menos hablados algunos conceptos que son nuevos, ¿no? Como es el momento dipolar eléctrico, el vector polarización y otro más que vamos a ver ahora. Entonces, esta de sigma de polarización, que sería la densidad superficial de las cargas de polarización, y le agregamos la palabra inducida, porque en realidad esas cargas de polarización aparecen porque acá hay un campo eléctrico, porque si esto, recuerden que Leo lo mencionó cuando habló sobre capacitores, el tema de las cargas inducidas. Estas cargas no podrían estar así si no hay un campo eléctrico previamente aplicado en este volumen. Entonces, por eso es que le llamamos densidad superficial de cargas de polarización inducidas. Si no hubiese campo, no están alineados, entonces no tenemos polarización, no tenemos momento dipolar. Al asumir que hay un campo, aparece todo esto. Y ese sigma de polarización no es más ni menos que P, porque si volvemos para atrás, este producto de N por la carga por delta, lo habíamos definido acá como el vector polarización eléctrica.
O sea, que la densidad superficial de cargas inducidas de polarización es igual a la polarización. Está relacionado la polarización con la posibilidad que tiene ese dieléctrico de generar una cierta cantidad de cargas inducidas para modificar ese campo eléctrico, ¿no? En realidad es eso. Si no tuviéramos el dieléctrico, ahí aparece un campo que es un campo, como ya lo habíamos estudiado cuando vimos la unidad de campo eléctrico. Al aparecer el dieléctrico se modifica lo que hay ahí adentro, ¿no? Estas placas que nos generan, con las cuales fabricamos el condensador, si tuviéramos aire es una cosa, al ponerle un elemento distinto adentro, un dieléctrico, aparecen efectos, consecuencias, que es lo que estamos estudiando ahora. Y por ejemplo esto, la polarización está relacionada con también la capacidad que tiene ese objeto ahí adentro, el dieléctrico, para generar cargas inducidas en las superficies. Y el módulo del vector polarización es la cantidad de cargas inducidas, ¿no? La densidad superficial de cargas inducidas. Obviamente que cuando nosotros hacemos este análisis acá es análogo a hacerlo con las cargas positivas, ¿no? Es lo mismo. Nosotros hicimos el análisis para este caso, porque en la gráfica está el delta aquí abajo, pero si lo hiciéramos allí arriba es exactamente lo mismo. Hay una sigma inducida de polarización negativa y hay una sigma inducida de polarización positiva, de acuerdo a dónde nos posicionamos. Porque si tomáramos la cantidad de cargas netas, que entre las dos superficies nos daría cero. Pero a nosotros lo que nos interesan son las que se inducen en la superficie, que es la que nos traen como consecuencia modificar el campo eléctrico y adentro del capacitor. Cuando el capacitor está descargado, que eso lo vamos a ver un poquito más adelante cuando veamos los circuitos con capacitor, no hay polarización porque deja de estar el campo eléctrico, y si no hay polarización tampoco van a haber densidad de cargas inducidas, ¿no? O sea, solamente esto ocurre cuando el capacitor está cargado. Bueno, si aplicamos la ley de Gauss nosotros a esta superficie, si aplicamos la ley de Gauss, que ya la conocemos, podemos decir que el campo eléctrico, que es la cantidad de carga dividido epsilon 0, a cada cantidad de cargas las tenemos que separar entre la cantidad de cargas, la densidad de cargas libres que hay, menos esa densidad de cargas polarizadas. Y si hacemos esa distinción entre densidad de cargas libres y densidad de cargas polarizadas, aparece, bueno, que la densidad de cargas polarizadas es la polarización. Entonces, en lugar de poner densidad de cargas polarizadas, ponemos P. Y queda que el campo eléctrico, por la ley de Gauss, nos va a dar que es la diferencia entre la densidad de cargas libres menos la polarización dividido epsilon 0. Acá hay una gráfica donde se muestra un poquito en detalle eso, ¿no? La densidad de cargas libres son las que tienen las placas del condensador. Esas placas del condensador, por el material con el que están construidos, ya tienen una densidad superficial de cargas libres, o sea, de cargas disponibles para la conducción eléctrica. De ahí, las que se polarizan dentro del capacitor, del dieléctrico, no es la misma cantidad, porque si no, no existiría campo eléctrico. Si esta cantidad de densidad de cargas polarizadas fuera igual a la densidad de cargas libres, aquí adentro no tendríamos campo, que es lo que vimos en los ejemplos de las esferas conductoras cargadas, que tenían la concentración de las cargas en los bordes, en las superficies, y en el interior el campo era cero. Acá, para que suceda esto, la densidad de cargas polarizadas es menor a la densidad de cargas libres, porque solamente se van a alinear
y van a aparecer el exceso de cargas positivas acá y de cargas negativas acá abajo, de acuerdo al material que tengo, ¿no? Ese material está buscado específicamente para reducir el campo. Por eso es que aparece una diferencia entre las cargas libres de la superficie y las que realmente se polarizaron en el interior del dieléctrico. Y esa diferencia, como a esta le llamamos polarización, es el campo que vamos a tener por la ley de Gauss, ¿no? Esta resta de cargas libres menos la de polarización dividido el epsilon cero. Y aquí aparece un nuevo número que le llamamos susceptibilidad eléctrica, XE. Es un X, no, es un Xi, es una letra griega, del alfabeto griego. Definimos directamente que el vector polarización es la susceptibilidad eléctrica por la permitida del vacío por el campo eléctrico. El campo eléctrico aplicado. ¿Qué es la susceptibilidad eléctrica? Es un número, no tiene dimensiones. Y está relacionada con la posibilidad que tiene ese dieléctrico de polarizarse. Por ahora podemos decir eso, ¿no? Siempre va a ser mayor que cero. Siempre va a ser mayor que cero. Pero conceptualmente sería esto, ¿no? Representaría con qué grado de dificultad ese dieléctrico se va a poder polarizar, ¿no? Eso define la susceptibilidad eléctrica. Y está relacionada con la constante dieléctrica, que ya la estudiamos y ya estuvimos analizando en algunos problemas, ¿no? Pero ahora es como tratar de llegar un poco más a fondo de por qué aparece esa constante dieléctrica. Surge de acá, de la susceptibilidad que se define en esta expresión. La reitero, el vector polarización, ahora lo definimos como este número dimensional, que es la susceptibilidad eléctrica por epsilon cero por el campo. Definiendo el vector P de esta manera, podemos reescribir el campo ahora. Esa reescritura del campo, donde teníamos el vector P, el módulo de P, ahora vamos a poner lo que surge de esta expresión, ¿no? Entonces, bueno, ustedes revisen si quieren, si tienen ganas después, el paso de aquí a aquí, pero en realidad al reemplazar el vector P por lo que definimos en esta ecuación, en esta expresión matemática, aparece una nueva forma de escribir el campo eléctrico, como el sigma, la densidad de cargas libres que tienen las placas del condensador dividido el epsilon cero por este cociente, 1 sobre 1 más XE. Cuando estamos en el vacío, o sea, tenemos aire, vamos a pensar que tenemos aire, esto es cero, esto vale cero. Y si esto vale cero, el campo eléctrico está definido como ya lo sabíamos. El sigma, la distribución de cargas dividido epsilon cero. Por eso es que ahora se modifica al aplicar un dieléctrico, porque este XE va a ser siempre mayor que cero. Dentro de un material dieléctrico donde no es aire, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos un dieléctrico, cualquiera sea, como este número va a ser un poquito mayor que cero, o mucho, no sé, depende del material, pero siempre va a ser mayor que cero, este campo se va a ver disminuido. Sí o sí. Nunca va a ser mayor, ni igual. Fuera del aire, con algún material dieléctrico, este campo se disminuye. Y eso ya a ustedes les trae seguramente la idea de que habíamos hablado de la constante dieléctrica K, que nos generaba la reducción del campo. Porque a esto 1 más XE lo llamamos K. O sea, ahora estamos haciendo al revés, ¿no? Lo que ya conocían como constante dieléctrica, ahora estamos viendo por qué se llama constante dieléctrica y de dónde viene. Viene de la susceptibilidad eléctrica. A la suma de 1 más la susceptibilidad eléctrica la llamamos constante dieléctrica, que es la que estuvieron usando en los problemas de capacitores. Entonces,
Ahora sí, seguramente la van a reconocer esta expresión del campo como que era lo que veníamos trabajando en la práctica. Es la cantidad, la distribución de cargas, pero estas cargas son las cargas libres, o sea, las cargas que tiene disponible el conductor, eh, dividido K por epsilon cero. Bueno, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Van siguiendo? ¿Se entiende? ¿Están dormidos? ¿Cómo va? Sí, profe, después lo vamos. ¿Este es el que está en lo que subió en Pelco? ¿Cómo? No te escuché. ¿Este es el que subió en Pelco? Sí, este es el que subí a Perco. Sí. Ah, bueno, después lo leemos, ¿no? Sí, sí, es necesario verlo después tranquilamente. Bueno, Profe, entonces, sí, yo tenía una consulta. sí, sí. Ahí en el desarrollo de las ecuaciones, cuando aplicamos Gauss, eh, antes de aplicar Gauss, perdón, en la distribución de Acá, densidad de carga, sí. eh, y la comparamos con el vector polarización al final. ¿En qué momento, Acá. en qué momento deja de ser vector el vector polarización que lo comparamos con la distribución de Eh, densidad de carga y no es vector? no, nunca deja de ser vector. Nunca deja de ser vector. Entonces le faltan las flechitas a las expresiones que están ahí. No. No, porque cuando nosotros tomamos una distribución o una densidad, eso es un escalar, Sí, ¿no? Esta densidad de cargas es un escalar, no lo podemos asociar a un vector de ninguna manera. claro. Solamente esa densidad de cargas la podemos asociar al módulo de ese vector. Ah, ahí faltaría poner Porque módulo del vector. sí, sí, tenés razón, si querés lo podemos, este, a ver, Sí, porque el desarrollo, esto, en el desarrollo que hacemos para buscar el vector polarización, tenemos a delta, ¿sí? Como vector. Pero luego cuando buscamos el sigma de polarización, sí, ya delta no lo escribe como si fuera un vector de distancia ni nada. Al igualmente lo multiplica usted, o sea, le agrega delta, pero se lo agrega como un escalar, no como un vector, para encontrar un volumen y hacer la asociación de la conversión de las unidades. Y luego nos queda n por q por delta, sin ser vector. Y eso es lo que nos da a nosotros un escalar, que es el sigma de polarización. Y exacto. luego le decimos que es igual al vector polarización. Entonces es ahí donde me perdí en concepto, porque si bien el vector polarización va de negativo a positivo y es un vector porque me representa ya sea una fuerza, el otro simplemente es una magnitud. Entonces Sí, ahí no pude encontrar la correlación entre uno y otro, y después la igualdad, y ahí no sé en qué momento, porque ni siquiera está multiplicado por algún coseno o un seno o alguna distribución, como dice usted, eh, para poder sacarle, que sea componente más que nada como vector y no vector en sí, ¿no? O sea, que sea una parte del vector. Por eso está bien, me perdí ahí nada más, está pero bien. quería saber si eso, pero lo comparamos, o sea, Pasa que la dirección está preestablecida, o sea, se entiende que es un condensador de placas paralelas en donde la dirección está preestablecida. Entonces, eh, por eso, o sea, por eso se, se utiliza el módulo de P sabiendo la dirección. La dirección es de un lado hacia el otro, no es cualquier condensador de forma arbitraria, digamos. Estamos hablando de un condensador de placas paralelas, digamos. o sea, sería coseno de 180, entonces ahí ya le quitamos la flechita arriba y nos queda el módulo. Claro, sí, una cosa así, digamos. Ah, bien, ese sería el concepto de esta comparación entre este escalar y este módulo. Sí, Ah, si repasamos así desde que comenzamos a hablar hoy, este, esta D es la distancia que es un vector, es la distancia desde una de las cargas hacia la otra.
ese estado que está acá, para poder entender el concepto del torque eléctrico, ¿no? Del torque que generan estas fuerzas eléctricas, es para un caso de tita cualquiera. Cuando nosotros decimos que estamos dentro de un capacitor de placas paralelas, bueno, por otro lado, en muchas oportunidades dijimos que cuando es mucho más simple los desarrollos matemáticos a partir de un condensador de placas paralelas, lo que está demostrado, y eso si alguien quiere profundizar tiene que ir a los libros y estudiar un poquito más, los modelos que se toman, como este caso que estamos analizando acá, o como el caso de la capacitancia de un capacitor de placas paralelas, es válido para cualquier geometría. Por eso es que los análisis en general, para entenderlos, es a partir de placas paralelas. Pero después son válidos para cualquier tipo de condensador. Entonces la forma en que iniciamos fue que tenemos un dipolo eléctrico, con una alineación cualquiera. Pero después dijimos que el estado natural del dieléctrico, cuando se aplica el campo, es alinear a cada uno de los dipolos de manera que tengan su energía potencial mínima. La única manera de que esto tenga su energía potencial mínima es que el dipolo sea paralelo al campo. Entonces, cuando nosotros tenemos, esto yo no lo dije porque lo vamos a hablar un poco más cuando hablemos de carga y descarga de un condensador. Pero el estado final de la carga completa del condensador hace que estos dipolos estén todos alineados en la dirección del campo. Entonces por ahí, tal vez viene la respuesta a tu pregunta, Fernando, que puede ser una aclaración para los demás. Este vector de polarización, que tiene que ver con el vector de delta, que sería también la distancia entre las dos cargas, siempre vamos a considerar que están alineados esos dipolos. Al estar alineados, el ángulo es cero, entonces el módulo de P lo podemos escribir como n por q por delta. Ahora, ahí desaparecería el vector y nos quedamos con el módulo. El producto escalar entre n por q por el vector delta lo dejamos como módulo de P. No está escrito, pero bueno, vale la aclaración. Módulo de P es nq por delta, sin la flecha de vector. Por eso es que pasamos acá. Lo que pasa es que para entender un poco y asociar ese delta, porque acá es como que pareciera que uno lo mete de prepo este delta, porque si uno lo quiere ver en forma intuitiva, es difícil. ¿Por qué se separan las cargas negativas y se meten para adentro en el dieléctrico a las positivas? Bueno, en la física siempre pasa, ustedes ya lo van a ver, también en la otra física que les queda para el año que viene, pero en la física siempre hay cosas que a veces se meten de prepo para forzar un resultado que, bueno, en base a la experimentación se ha podido comprobar que esos resultados son válidos. Entonces a veces se hacen algunos pasajes que parecen medio mágicos o de prepo que después terminan siendo válidos, ¿no? Este delta que uno habla acá, esta distancia, es la distancia que en realidad quedaría de la distancia entre las cargas de los dipolos, ¿no? Se puede asociar a que sería esa misma delta. Por eso es que acá cuando aparece este delta que viene de este delta de la sigma de polarización que viene de este dieléctrico, de este gráfico de dieléctrico, lo asociamos, de alguna forma podemos compararlo con el delta o la distancia entre las cargas para expresar el momento dipolar. Y de ahí que, bueno, llegamos a este valor escalar que solamente tiene en cuenta una distancia y no tiene en cuenta el ángulo. Porque asumimos, como dijo Leo, ya está cargado el condensador, ya está el campo eléctrico aplicado un instante lo suficientemente largo de tiempo como para que todos los dipolos estén alineados. Al estar todos los dipolos alineados en la dirección del campo, ya el vector sabemos que tiene la misma dirección, entonces asumimos que su módulo nada más. Aparte estás buscando la densidad, y una densidad es un escalar, digamos. Entonces,
Sí. Sí, me quedó re claro, profe, sobre todo porque estamos buscando el sigma de polarización o la distribución de densidad de carga en dirección del campo, o sea, en ninguna otra dirección Sí, podríamos buscarlo. perfecto. Es ahí donde me hacía ruido de que cómo pasaba a ser una escala cuando estábamos como en una dirección de vector. Es que la distribución no tiene una dirección. ¿Cómo, profe? No tiene una dirección la distribución. Que la distribución no tiene una dirección. O sea, es un escalar. Sí, sí, no, eso lo entendí. No es que. No, eso lo entendí. Lo que estoy diciendo es que encontramos esa cantidad, esa distribución, esa densidad, solamente Alineando al campo. alineados justamente a la dirección del Claro, campo. O sea, no, si tuviéramos otro campo, si tuviéramos un momento antes que se alinearan los dipolos, no nos serviría. Porque nosotros estamos claro, suponiendo que están alineados. O sea, claro, es ahí donde eso. no me cerraba la cuenta, pero sí, me quedó re claro, profe, gracias. Eh, Bien. Acá en esta gráfica es donde se ve bien esta distribución, ¿no? Esta distribución de sigmas, de cargas. Digamos que esta distribución de carga está, que lo dije en un momento y está escrito en el texto. Esta distribución de carga está porque está aplicado el campo. Entonces aparece esta distribución de cargas, que es un escalar. Si no estuviera el campo, esta sigma de polarización no está, no existe. Por eso es que ahí queda el sigma sobre el epsilon 0, pero el sigma este de las cargas libres que tiene el conductor. Y no tiene, obvio, no tiene dirección, no. Aparece esta distribución porque está este campo acá, porque está este campo eléctrico acá. Si no, no estaría tampoco este sigma. ¿Mm? Bueno. Bueno, entonces, si nosotros volvemos a esta expresión que ya la conocemos, ¿no? Esta ya la conocen. El campo es la distribución de cargas dividido el K, esa constante dieléctrica, por el epsilon 0. Retomando lo que la definición del campo, de la diferencia de potencial. Y ahora, el campo eléctrico expresándolo de la forma que lo conocemos, aplicando el concepto de susceptibilidad eléctrica, bueno, desarrollando esta expresión vamos a llegar a que la capacitancia, entonces, ahora es lo que ya sabíamos en el vacío, epsilon 0 por A sobre D, pero aplicado el factor 1 más XE, que tiene que ver con la polarización. Y ahí aparece la constante dieléctrica, que también la usamos el otro día en los ejercicios para calcular la capacitancia en presencia de un dieléctrico, ¿no? Está aumentada, el campo eléctrico se disminuye un factor K, pero la capacitancia aumenta un factor K, directamente relacionada a la susceptibilidad eléctrica. Y acá hay una aclaración que tiene que ver con lo que pregunta Fernando. Nosotros hasta ahora lo que veníamos pensando es en una polarización uniforme, ¿no? Todos alineados, todos bonitos, como queda bien para poder entenderlo. Pero no siempre pasa eso. Entonces, cuando la polarización no es uniforme y no está en la redirección que nosotros dibujamos recién, podemos expresarla en forma vectorial. Pero para expresar en forma vectorial sería esta la expresión, ¿no? La densidad de cargas de polarización va a tener una dependencia, en realidad, esto es real, la dependencia es real de acuerdo al vector polarización según una cierta dirección. Nosotros en este análisis que venimos haciendo la asumimos como que están alineadas al campo. Por eso es que le quitamos la magnitud vectorial. Ahora, siempre hay polarización en una superficie que va a estar perpendicular al vector. Así como vimos el flujo de cargas que era, atravesábamos una superficie y ese flujo de cargas tenía que ver con las cargas que atravesaban esa superficie, pero siempre pensando en una dirección perpendicular. Bueno, ahora también la densidad de cargas de polarización tiene que ver con
una superficie que sea perpendicular al campo eléctrico. Y cuando la polarización no es uniforme, bueno, esta sería la forma correcta, ¿no?, de escribirlo. Eh, lo que pasa es que cuando tenemos una superficie, nosotros nos interesa lo que es lo que es normal a la superficie, porque en las direcciones tangenciales a esa superficie las cargas no se mueven por efecto del campo eléctrico. Bueno, y avanzando un poquito más, y ya como para ir, creo, terminando esta parte, tenemos que, si seguimos este análisis de la densidad de cargas de polarización, teniéndolo en cuenta como que es el producto del vector polarización en una dirección normal a una superficie, que estamos analizando imaginariamente, ¿no?, esa superficie, podemos tratar de conseguir cuál es la carga total de polarización que existe en un volumen. Y para hacer eso hay que integrar a través de toda la superficie ese vector P en la dirección normal y multiplicarla por toda la superficie, y esto se nos transforma en algo que ya conocíamos, que es la integral volumétrica de la densidad volumétrica de cargas de polarización por el volumen, integrado en todo el volumen. Esta densidad de cargas volumétrica, este sigma, que era la que ya habíamos usado, ¿no?, cuando nos decían tenemos una distribución de cargas, bueno, ahora consideramos esa distribución de carga ¿Ese P volumétrica, por N es producto escalar? no, porque n es un vector. Producto escalar, sí, perdón. Ah, Este es producto escalar del vector P por el vector, por el versor. sí, sí, sí. Sí. El producto escalar nos devuelve el- de los dos vectores nos devuelve un número. Bueno, y al considerar esta densidad volumétrica de cargas de polarización, definimos, si uno lo hace por la ley de Gauss, que ya aplicando el teorema de Gauss, que ya lo conocemos, se podría demostrar que esa densidad volumétrica de cargas de polarización es el gradiente del vector polarización. Este gradiente lo habíamos visto cuando analizamos el potencial eléctrico. Bueno, y como operador gradiente para cualquier vector, ahora se define como que el gradiente del vector polarización, con signo negativo, nos representa la densidad de cargas volumétricas de polarización que tenemos en ese dieléctrico. Profe, Sí. entonces el operador nabla está operando directamente al vector o opera a las direcciones del vector. O sea, ¿no Al es la vector. divergencia? ¿Cómo? Porque, o sea, sería el vector hacia un vector, serían, o sea, el gradiente de un vector me Es la parece que divergencia. es la divergencia, por eso. Sí, es la divergencia. Está aplicada ese operador nabla vector, está aplicada al vector polarización, y es la divergencia. La divergencia de P. O sea que tenemos que hacer una matriz indeterminante con el operador, como si estuviéramos sacando No, un producto escalar. Acordate que cuando tenés la divergencia es el vector gradiente por el vector cualquiera que tengas. No sé, la divergencia es eso. Entonces la densidad volumétrica es un número, profesor, ¿verdad? Sí, es un número. Y ahí Y el a vector. mí no me cierra cómo el operador nabla deriva cada una de las componentes de ese vector. Y porque le falta el puntito, le falta el puntito. Pará, es un producto escalar entre dos vectores esto, ¿eh? Claro, O sea que derivo cada le falta. componente del vector P y luego lo sumo. Eso, ahí le falta un puntito. Es un producto escalar entre dos vectores, por eso nos devuelve un número esto. Claro, el operador nabla lo que haría es derivo
primera componente del vector P y luego derivo la segunda componente y la tercera componente, ejemplo, pues separar 3 dimensiones y después se suma. Entonces ahí me daría el escalar. Así sería la operación. Claro, claro. Sí, Ese es el proceso. digamos que para todos y todas, para resolver esto hay que repasar un poquito análisis 2, el concepto de gradiente y el concepto de divergencia y revisar cómo serían las cuentas. Pero sí, es lo que vos dijiste, Fernando. Pero es un producto entre el operador nabla en este caso es un vector y digamos se multiplica escalarmente por el vector polarización y de ahí surge un número, que es la densidad volumétrica de cargas. Che, Miguel, hay que hablar con Abel, porque Por la nomenclatura. hay muchas cosas que confunden, digamos. Sí, 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 es verdad. Sí. Si uno no los habla es difícil porque, bueno, de hecho que se asume que es un producto escalar porque si no, no podría ser un número esto. Claro, pero hay varias cosas. Tuvimos como trabas, varias trabas. Cuando define la densidad superficial también le Sí, pone vector, el producto, el producto entre P y N, no sé si un producto escalar o no, porque si no, no tendría que ser un número. sí. Eh, Tenemos hay, que va- revisarlo. Sí, es verdad. sí, hay varias cositas. Sí, sí. Por eso está bueno leerlo juntos con todos Y acá le porque pone, acá le pone el punto. acá está el punto. Acá está. Bueno, y bueno, avanzando un poquito, este es esto es una cuestión matemática, nada más algebraica, digamos, no es complicada, pero este, acá tenemos que la distribución volumétrica de carga, la densidad volumétrica de cargas de polarización es la divergencia del vector polarización. Esto era lo que habíamos visto por la ley de Gauss en campo eléctrico, que la divergencia del campo eléctrico nos devolvía la distribución de carga, la densidad de cargas dividido epsilon cero. Esta distribución de cargas son todas las cargas, todas. Cuando hablábamos antes de esta divergencia del campo eléctrico, esto representaba todas las cargas, las libres y las polarizadas, todas. Pero ahora hacemos la distinción, porque ahora ya como reconocemos que hay unas cargas que son libres y otras que están polarizadas dentro del dieléctrico, pues siempre recordemos que estamos hablando de un capacitor. Entonces podemos diferenciar la densidad volumétrica de cargas entre las cargas libres y las cargas de polarización, las polarizadas. Si lo distinguimos así, ahora reemplazamos la densidad volumétrica de cargas polarizadas por lo que definimos anteriormente, la divergencia de P. Y lo ponemos acá. Y ahora es una cuestión matemática. El epsilon 0 lo pasamos para acá. A ver si lo podemos... No es difícil, esto es bien simple, pero... no me aparece el menú ahora para escribir. Ahí. Es medio... Ahí está. Bueno, ¿qué hacemos acá? Este epsilon 0 lo pasamos para allá multiplicando y aparece que el epsilon 0 por la divergencia del campo eléctrico, este que está sumando, restando lo pasamos sumando, más la divergencia del vector polarización, operando matemáticamente, que para el operador nabla es totalmente válida esta distributiva, es una de las propiedades del operador. Lo sacamos como factor común y lo distribuimos entre epsilon 0 por e, ¿no? Epsilon 0 por e y el vector p. Y eso nos da el total de la distribución de cargas volumétricas libres, ¿no? Cargas totales, que es la que teníamos acá. Es un pasaje de términos, nada más, hasta acá. Pero esto que queda acá adentro, el epsilon 0 por el campo eléctrico más por el vector campo más el vector polarización, es un nuevo vector que vamos a definir.
y es el vector de desplazamiento eléctrico. Ese vector de desplazamiento eléctrico, si le aplicamos entonces la divergencia, decimos que es la densidad volumétrica de cargas libres. Y acá estaría como la justificación de para qué corno tenemos otro vector nuevo de desplazamiento eléctrico, ¿no? Porque es como que no terminamos nunca de definir cosas acá. Es como incansable, ¿no? El vector de desplazamiento eléctrico, definido de esta manera, y ahora el vector polarización lo expresamos de acuerdo a lo que lo habíamos definido anteriormente, que era la susceptibilidad eléctrica por la permitividad por el campo. Encontramos ahora que el vector de desplazamiento termina siendo K por epsilon 0 por el campo eléctrico. Y ese K por epsilon 0, ya lo habíamos, creo que lo habíamos visto anteriormente, esta es la permitividad del medio en el cual estamos, que estamos analizando, del dieléctrico, ¿no? El epsilon 0 multiplicado por K nos da la permitividad ahora de cualquier otro objeto o cualquier otro material, ¿no? La epsilon 0 es la permitividad del vacío. Cuando aplicamos un dieléctrico, la nueva permitividad va a ser el epsilon 0 multiplicada por esa constante, que es la constante K, ¿no? Entonces, dicho de esta manera, el vector de desplazamiento eléctrico es el producto de esa permitividad por el campo eléctrico. ¿Mm? Acá está bueno el texto. Hay que aclarar, Miguel, que la forma de la ley de Gauss que mostraste ahí es la forma diferencial. Nosotros no la vimos, pero Sí, bueno, es la forma diferencial de la ley de Gauss. exacto. Vale la aclaración, gracias Leo. Bueno, ¿a dónde digamos a llegar? Ah, acá. No, que está bueno este texto que dice, ¿por qué otro vector más? ¿No? Que el vector termina siendo ese vector de desplazamiento eléctrico independiente del medio. ¿Mm? Entonces vamos a ver qué pasa cuando tenemos un capacitor sin dieléctrico. Si tenemos un capacitor sin dieléctrico, se puede definir ese vector de desplazamiento como epsilon 0 por E0, donde E0 sería el campo eléctrico si no tenemos dieléctrico, ¿no? El campo eléctrico en el aire. ¿Mm? Y si ponemos un dieléctrico, el vector de desplazamiento es la permitividad del medio por el campo eléctrico producto de haber puesto ese dieléctrico, es decir, el nuevo campo eléctrico, ¿no? Este es en el vacío si el campo es el que está sin el dieléctrico. Cuando ponemos dieléctrico tenemos la nueva permitividad del medio y el nuevo campo que aparece por haber metido ese dieléctrico. Pero terminan siendo iguales, porque ese nuevo campo eléctrico ya lo habíamos definido que era el campo en el vacío disminuido un factor K. Y si esa permitividad del medio es el epsilon 0 por el K, bueno, se reemplazan, se simplifican las K y vuelve a quedar epsilon 0 por E0. Y esto es lo que define que el vector desplazamiento, a diferencia del vector polarización que tenía que ver cuando había aplicado un campo eléctrico en un dieléctrico, el vector desplazamiento es independiente del dieléctrico que uno ponga. Y es una característica de lo que sucede dentro del capacitor y no tiene nada que ver con los dieléctricos que uno le ponga a ese capacitor. Tiene otras funciones después que o sea, sirve para otras cosas. Por ahora nos quedamos con la definición y saber que ese vector de desplazamiento es independiente del medio.
Después veremos si lo retomamos el concepto, pero hasta ahí vamos a llegar con esto. Bueno, esto era lo que faltaba revisar, que mezcla un poco de teoría con cuestiones que tenían que ver con lo que dijo Leo, con la forma diferencial de la ley de Gauss, la cual no la habíamos visto, pero que es importante para usarla para poder entender todos estos nuevos conceptos. O sea, hoy hablamos de la susceptibilidad eléctrica, del momento dipolar eléctrico, del vector polarización y el vector desplazamiento. De todo esto, para los ejercicios, vamos a usar lo que ya usamos en las clases pasadas. O sea, de todo esto mucho no vamos a usar para los ejercicios, pero sí tenganlo en cuenta estos conceptos, porque bueno, cuando tengamos que hacer algún, o ya sea para el coloquio o sea para el final, alguna pregunta sobre esto seguro va a haber. Así que es importante conocer estos conceptos, de qué se tratan y saber de dónde vienen, que es lo más importante, ¿no? En la práctica mucho de esto no vamos a hacer, pero sí hay que saberlo. Bueno, ¿cómo vamos? Hacemos un descansito de unos minutos y le damos la segunda parte. Dale, Miguel. Bueno, acá estamos de vuelta. Bueno, vamos a... ¿Están por ahí? ¿Atentos? ¿Atentas? Sí, profe, ya estamos. Ok, bueno, ok. Bueno, un poco... ahora vamos a empezar con la unidad de electricidad, y específicamente hoy vamos a finalizar con un ejemplo de un circuito de corriente continua. Esto voy a pasarlo un poco rápido, pero este apuntecito puede ser que se los comparta, y si no también tenemos ese apunte de electricidad que está en la PEDCO, que lo voy a revisar si es el mismo que tenemos como guía de estudio. Si no, les voy a subir otra guía que tenemos también de la materia. Pero básicamente, después de haber visto lo que es la carga eléctrica, las fuerzas que hay entre las cargas, recordando la ley de Coulomb, donde encontramos el valor de la fuerza de la forma, bueno, ahí está la fórmula, no era difícil, cuando teníamos cargas puntuales, y si no, cuando hablábamos de campo eléctrico, ya la fuerza eléctrica la podíamos entender como el producto de la carga por el campo, vectorialmente, ¿no? Y habíamos visto las líneas de campo, cómo funcionaban. Todo esto lo necesitamos para ahora poder entender el concepto de electricidad, ¿no? Básicamente lo que tenemos como modelo para entender qué pasa con las cargas, vamos a fijar por convención que los protones, que son los puntos rosados, están bastante fijos en un conductor, distribuidos en forma uniforme, y que los puntitos azules, que están ahí medio alocadamente moviéndose, pero no pueden irse más allá de las paredes de ese arreglo, ¿no? Pero tienen posibilidad de moverse. Hay una cuestión importante. Los protones podemos decir que están distribuidos uniformemente en el volumen en posiciones fijas. Después vamos a ver que serían casi fijas, no fijas. Y los electrones podemos distribuirlos, y hay una palabra acá que dice estadísticamente, en realidad, en el volumen. Ya vamos a ver por qué estadísticamente y no distribuidos uniformemente así pelado, ¿no? El tema tiene que ver con la cantidad de partículas que tenemos en un elemento. Pero eléctricamente un conductor tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Obviamente la diferencia está en cómo están distribuidas y la capacidad de movimiento que tienen unas y otras.
Pero desde ya les digo, este es un modelo, no es la realidad. La realidad es compleja, difícil de entender, pero sí podemos hablar de gases de electrones o nubes de electrones, donde uno puede encontrar estadísticamente una forma de esa distribución, pero no puede decir las posiciones exactas de cada una de las partículas. Por eso es que es complejo y esto es solo un modelo para simplificar el análisis. ¿Qué pasa en un conductor? Cuando el conductor está aislado, o sea, no hay un campo eléctrico aplicado, en una superficie que uno toma de control, por ejemplo esta que está acá, atraviesa ese conductor cilíndrico y se pone a analizar cuáles son los portadores de carga que entran y salen todo el tiempo, podemos decir que la velocidad media de todos esos portadores de carga es cero. O sea, es tan igual la cantidad, estadísticamente, la cantidad que van hacia la izquierda que las que pasan para la derecha y el movimiento que tienen, que casi decimos que la velocidad media de todo ese grupo de portadores de carga es cero. Acá hablamos de portadores de carga, porque pueden ser cargas positivas o negativas. ¿Y por qué decimos estadísticamente? Porque es tanta la cantidad, pero dentro de esa cantidad hay una estadística que es la de Maxwell-Boltzmann, que es la que podemos utilizar en este tipo de partículas. Y es la que está también asociada a los gases, y que vieron probablemente en física 2, la ecuación general de los gases, y eso para poder encontrar la velocidad térmica de las partículas uno se guía por la estadística de Maxwell. Acá es lo mismo, nos vamos a manejar por esa estadística, que vamos a tomar resultados de ese estudio teórico que es la estadística de Maxwell-Boltzmann, no la vamos a desarrollar. O sea, obtenemos lo que ya se sabe. Ahora, ¿qué pasa con el conductor el mismo, cilíndrico, cuando uno aplica una diferencia de potencial? ¿No? Aplica una fuente, una batería, una pila, lo que sea. A los extremos de este conductor, bueno, ya esto lo sabemos, hay un campo eléctrico. Si hay un campo eléctrico, las cargas se van a alinear todas parejitas y van a empezar, en el caso de que sean cargas negativas, por convención, solamente vamos a decir que se mueven en contra del campo eléctrico. Las que se mueven en contra del campo eléctrico son las cargas negativas. Por eso que acá está dibujado el campo eléctrico hacia la izquierda y las partículas portadores de carga están yéndose hacia la derecha. Estos portadores de carga que se mueven son los electrones, porque son los que en el dibujito anterior del modelo cúbico eran los puntitos azules que se podían mover. Los que no se mueven son protones y están fijos, entonces esos no generan tránsito de carga, sino que el tránsito sería cuando se mueven los electrones. Y estos portadores de carga son electrones y negativos, van en contra del campo, por lo tanto, aquí hay una corriente. Aquí hay una corriente. Y es importante el sentido de la corriente. Fíjense que cuando en la fuente decimos que el extremo el segmento largo representa la concentración de cargas positivas y el segmento pequeño la concentración de cargas negativas. Decimos que la corriente fluye de las cargas positivas hacia las negativas. Por lo tanto, los electrones van a moverse al revés. Pero el campo eléctrico tiene el sentido de la corriente. Esto es por convención, y si fuera la convención exactamente al revés, los resultados serían idénticos. Bueno, ahora definimos la corriente. La corriente eléctrica en nuestra definición es la cantidad de carga que fluye a través del tiempo. Lo expresamos en forma diferencial como el dQ a dt y representa en unidades la cantidad de coulomb que circulan por segundo. Y a esa unidad ahora la llamamos ampere. ¿Sí?
Por el momento decimos que es una magnitud escalar, porque no tiene ni dirección ni sentido, y que es macroscópica, porque en realidad las partículas que generan esa corriente son electrones y a través de algún medio moderno podríamos verlo. Pero son, y aparte los podríamos contar también, estadísticamente podríamos contar cuántos electrones tenemos. Entonces podemos decir que es una magnitud macroscópica la corriente, porque además de medirla, podemos sentir las consecuencias de que hay presencia de corriente. Nosotros con nuestro cuerpo. Bueno, ahí, como siempre venimos hablando en toda la materia, siempre hacemos analogía a lo que sabemos de otros temas vistos anteriormente en las físicas, ¿no? Y es posible hacer la analogía con un tubo donde circula un fluido. Esto ustedes lo deben recordar de la física 2. Cuando hablábamos de la circulación de fluidos en un tubo, bueno, acá aplicábamos la ecuación de Bernoulli también, y decíamos que el caudal era la cantidad de fluido que circulaba por segundo, ¿no? O sea, cantidad de fluido a través del tiempo. Bueno, el caudal vendría a ser una analogía con la corriente, siempre que el caudal lo tomábamos para fluidos incompresibles, ¿no? Donde no hay posibilidades de que el volumen de fluido que circula por un área sea distinto al que circula por el otro. Si cambiara la cantidad de fluido, habría que ajustar esta ecuación. Pero si el fluido es constante, porque el fluido es incompresible, la cantidad de caudal es constante porque el fluido es incompresible, ese caudal lo podríamos pensar parecido a la corriente. Y siempre que hacemos los análisis que vienen para adelante, vamos a considerar la cantidad de corriente que circula en forma transversal a una sección. Si tomáramos un cable, si esto fuera un cable, un conductor cilíndrico, la superficie de control que tomamos para saber cuánta corriente pasa siempre es perpendicular a la dirección de la corriente. Bueno, ¿qué pasó? Esa corriente no importa si la generan los portadores negativos o positivos, ¿no? Lo que pasa es que volviendo a una cuestión convencional, hacia la dirección que se podrían mover las cargas positivas, hacia allá va la corriente. Por eso es que los electrones van al revés. Y definimos un nuevo concepto, que es la densidad de corriente. La densidad de corriente es un vector. Y lo definimos como la variación de la corriente, el paso de una determinada cantidad de corriente en una superficie normal a ese vector. Por eso lo escribimos con el versor n, que este versor n es normal a la superficie. Lo mismo que veíamos en física 2, en fluidos o en presión, que la presión era un vector que lo tomábamos siempre perpendicular a la superficie de donde está aplicado. Bueno, esto es lo mismo. La densidad de corriente, ese J que ahora definimos como diferencial I respecto a una superficie, para que sea un vector tenemos que aplicar al versor n, que es normal a la superficie. Y acá podemos ver en este dibujo que la densidad de corriente no cambia cuando, por ejemplo, si hacemos la analogía con un fluido incompresible donde el caudal siempre es el mismo. Acá lo que decimos es, por ejemplo, si esta superficie es más grande, y acá tenemos tres líneas que representan la corriente, ¿ven? Acá tenemos las mismas tres líneas que representan la corriente, pero la superficie es menor, entonces la densidad de corriente acá va a cambiar, ¿no? El módulo de J representa la cantidad de carga que pasa por una superficie perpendicular a la línea de corriente, por unidad de tiempo. Porque de hecho, el diferencial I representa el diferencial Q dividido el diferencial T. Entonces la definición de la densidad de corriente, el módulo representa la cantidad de carga que atraviesa una unidad de superficie por unidad de tiempo.
y siempre perpendicular a la línea de corriente, o sea, la línea donde circula la corriente. De esta manera podemos cambiar la definición de corriente, que antes era diferencial Q respecto al tiempo, como la integral de esa densidad de corriente a través de un vector superficie. Y acá también falta el puntito del producto escalar. Este es el producto escalar entre el vector J y el vector diferencial S. Integramos en toda la superficie y aparece la corriente, otra vez, que es un número. ¿Sí? Entonces, la corriente es una magnitud escalar. Surge también como la integral de superficie del producto escalar entre dos vectores. El vector densidad de corriente y el vector diferencial S. Acá hay una aclaración que es interesante. En un sistema aislado, la cantidad de carga eléctrica se conserva. Eso lo vamos a considerar siempre, porque para analizar circuitos es fundamental. Ya vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con los circuitos, y ahí es fundamental entender que la cantidad de carga se conserva, salvo alguna especificación que se dé en contra. Bueno, acá hay otra aclaración que dice que si hay una carga en un campo eléctrico, si existe una carga en un campo eléctrico, esta carga se va a acelerar debido a la fuerza, porque la segunda ley de Newton también nos ayuda a entender que si hay una fuerza eléctrica y hay una partícula dentro de ese campo, esta partícula se va a acelerar. Y si se acelera una partícula, se van a acelerar todas, y como son muchísimas, el problema de la aceleración acá es un problema estadístico que lo vamos a resolver y vamos a ver un poquito más adelante cómo. Bueno, acá hay un montón de letras, pero hay una cuestión importante. No quiero leer todo. Como dijimos que se acelera, no se digamos, esa aceleración no es libre, esa aceleración que adquieren las partículas cuando están en el campo. Lo que realmente pasa con los electrones o los portadores de carga negativa en un conductor es similar a lo que pasa, como está en este dibujito, cuando yo tiro una piedra en el agua. Vieron que si yo lanzo una piedra al vacío, pero abajo cae en la superficie de un lago, por ejemplo, están no sé, en el Chocón y están en el acantilado, tiran una piedra. Esa piedra se va acelerando de acuerdo a G, a la aceleración de la gravedad. Y la velocidad final, antes de tocar el agua, es raíz de, no me acuerdo, 2G por H me parece, depende de la altura. Bueno, esa velocidad, cuando la piedra entra en el agua, sufre un empuje de ese agua. Ese empuje es un campo en contra del gravitatorio, que lo podemos llevar a un campo resistivo, ¿no? Un campo resistivo que hace que la piedra, en realidad, lo que está comprobado experimentalmente, es que esa piedra, una vez que entra el agua y sigue cayendo, cae a velocidad constante. No se acelera, porque la aceleración de la gravedad es contrapuesta a la viscosidad del agua, y hay una resistencia que hace que la velocidad es prácticamente constante una vez que entró al agua. Esa analogía la podemos hacer con los electrones dentro de un conductor. ¿Y cómo lo podemos por ahí entender un poco más? Los electrones se aceleran, pero no se aceleran y listo. Tienen un medio que les permite que aceleren indefinidamente. Están los portadores de carga positivo, están las partículas fijas dentro de los iones, que uno le llama fijos en el material, y estos electrones, si bien se aceleran cuando se aplica un campo, van a ir chocando todo el tiempo con los iones de la red, digamos, armada ahí del conductor, o con los portadores de carga positiva, que eran los protones que están fijos. De cualquier manera se puede entender así: los electrones van a ir chocando todo el tiempo con las posiciones fijas de la red que están ocupadas por partículas. Entonces esa aceleración termina
contrarrestándose igual que la piedra en el agua. Y la velocidad que adquieren adentro del conductor es constante. Y esa velocidad se llama de arrastre o de deriva, depende de la bibliografía que ustedes lean, se puede indistintamente definir como velocidad de arrastre o velocidad de deriva. Y esa velocidad es constante y ya la vamos a poder calcular. Pero bueno, tiene que ver con esto. Y, y lo que les decía es que anteriormente que los protones eran casi fijos en la red, ese casi fijo en realidad tiene que ver con que cuando el electrón choca con ese protón, le transfiere energía, como cualquier choque. Tiene que ver con la masa que tiene uno y otro, esa cantidad de energía, pero sí hay una transferencia de energía. Esa transferencia de energía se transforma en una pequeña vibración que va a tener ese protón y esa posición ya no es fija, sino que va a tener como si fuera un pequeño resortito, ¿no? Podríamos decir que esta carga positiva con esta están unidos por un resortito. Cada vez que lo choca uno, pero no es uno, son millones de electrones que los chocan todo el tiempo en distintas direcciones, esto se mueve un poquito, pero siempre retorna a la posición original. Ese pequeño desplazamiento es lo que hace que las posiciones no sean fijas, pero sí en forma de promedio, digamos, sí están fijas y las podemos considerar como que no se mueven. O sea que los portadores de cargas responsables de la conducción eléctrica son estos que se mueven y son los electrones. Bueno, volviendo al ejemplito este que habíamos visto del dibujo del conductor, que teníamos la corriente eléctrica que fluye de las cargas positivas a las negativas de la fuente, asumimos que esa densidad de corriente tiene la misma dirección y sentido que el campo eléctrico. Y por lo tanto esa velocidad de deriva de los portadores de carga también lo asumimos en la misma dirección que el campo eléctrico. ¿Cómo se relacionan todos estos elementos? Bueno, acá está la expresión. La carga que atraviesa una región cualquiera, por ejemplo esta superficie S, si la pongo por acá en medio, la carga que atraviesa tiene que ver con este N minúscula que lo vimos hace un rato cuando hablamos de dieléctricos. Este N minúscula es la densidad de portadores de carga que tenemos en el volumen, ¿no? Cada elemento, ya vamos a ver de acuerdo a si es cobre, si es aluminio, si es hierro, si es acero, una aleación. Cada elemento tiene un N fijo, que es cuántos portadores de carga tenemos por unidad de volumen. Si a eso lo multiplicamos por la carga del electrón y lo multiplicamos por el volumen, o sea la superficie, y por el largo, obtenemos la cantidad total de carga que atraviesa una superficie en particular. Bueno, ahora volviendo a la velocidad de deriva, a la velocidad de arrastre que definimos recién, y si la definimos en base a lo que sabemos de cinemática, es la cantidad de espacio, la cantidad de distancia que recorre en un determinado tiempo. Cinemática, simple, diferencial L respecto a T. Entonces la corriente que antes la teníamos como diferencial Q respecto a T, que lo habíamos definido así, este diferencial Q ahora es N por E por S diferencial L. Y ese diferencial L, si lo dividimos por el diferencial T, que está en la definición de I, nos devuelve la velocidad de arrastre. O sea, simplemente acá el diferencial Q va a ser N por E por ese diferencial L. Si al diferencial Q lo dividimos por diferencial T, tenemos I. Diferencial L dividido diferencial T, acá abajo, tenemos velocidad. Entonces queda la corriente como la
densidad de portadores de carga por unidad de volumen, por el valor de la carga, por la superficie del conductor, por la velocidad de arrastre de las partículas. Esta velocidad de arrastre también también se puede calcular, es característica de acuerdo al material, ¿no? Entonces, sabiendo que la corriente ahora la podemos expresar de esta manera, la densidad de corriente, el módulo de la densidad también lo podemos expresar en función de esta expresión de I, porque la densidad de corriente era la corriente dividida la superficie, era de I a ds. Entonces, si dividimos a la corriente por diferencial S, se va a S de acá y queda la cantidad de N por E por la velocidad de deriva. Obviamente que acá estaba la expresión de J, ¿no? Que la velocidad de deriva es un vector, ¿no? Por eso es que esto es un vector. Pero como lo consideramos colineal, la velocidad de arrastre promedio de los electrones a la densidad de corriente, podemos directamente tomar en cuenta que ese es un ángulo de 0 grados y nos queda que el módulo de J es N por E por la velocidad de arrastre. Y así definimos la densidad de corriente de otra manera ahora, porque bueno, cuando uno considera que los materiales son isotrópicos, eso significa que las propiedades eléctricas son iguales en todas las direcciones. Esa densidad eléctrica la definimos como que es proporcional al campo. Y esa proporcionalidad, que se define como sigma, es la conductividad del material. Esta es la ley de Ohm. Esta es la ley de Ohm vista, se llama microscópica, porque tiene en cuenta valores del conductor, por ejemplo, la densidad de portadores de carga, el valor de la carga. Entonces decimos que es una cantidad microscópica, todas esas que uno analiza. Por eso que se le llama ley de Ohm microscópica, donde sigma representa valores del material, pero microscópicamente. Igual es una convención de decir ley de Ohm microscópica, porque los valores que uno pueda calcular de N o de la carga del electrón misma son valores que no podemos definirlo tan explícitamente como que es microscópico y otros que son macroscópicos. Pero en la bibliografía figura así, se asume de esta manera porque hay otra forma de expresar la ley de Ohm más práctica para la resolución de circuitos. Entonces, por eso es esta diferencia. Y bueno, cuando esta es la ley de Ohm, entonces es la definición de la ley de Ohm que está en todos los libros, lo pueden revisar. Y si continuamos un poquito, habíamos hablado que los portadores de carga se aceleran cuando están en un conductor, ¿no? Y esa aceleración, simplemente de aplicar la segunda ley de Newton, fuerza igual masa por la aceleración, la fuerza eléctrica es la carga por el campo, esa aceleración sería la carga del electrón por el campo dividido la masa del electrón o del portador de carga que sea. Y volvemos a definir más cosas, más magnitudes. Acá nos quedamos con eso, que esa es la aceleración de la partícula. Cuando tenemos un conductor cualquiera, se definen otros conceptos, que es el del tiempo de relajación, el camino libre medio y la velocidad media. Ese camino libre medio se denomina lambda y es la distancia que recorre un electrón entre choque y choque con un ion de la red o con una carga, con un protón, por ejemplo. Lo que pasa es que en general a los protones los llamamos iones, ¿no? Porque son las posiciones fijas en cualquier red, y esto lo van a terminar de comprender tal vez el año que viene en la física 4, cuando
vean el capítulo de sólidos, ahí vuelven a retomar este concepto. Pero por ahora nos quedamos con esto, que ese modelito que yo les puse en la primera diapositiva tiene posiciones fijas, que son los protones, y bueno, los electrones están chocando todo el tiempo. El tiempo entre choque y choque lo llamamos tiempo de relajación. Y la distancia que recorre entre choque y choque lo llamamos lambda, camino libre medio. Entonces, ahí se define la velocidad media del electrón, que va a ser el lambda dividido el tau. Esto mismo ocurre en los gases. Cuando se analizaron fluidos o gases es la misma, porque todo esto, como les dije, está relacionado con Maxwell, la estadística de Maxwell-Boltzmann. Entonces, esa velocidad media que la podemos comparar o la podemos asociar con la magnitud que dijimos, velocidad de arrastre. Si ahora conceptualmente esa velocidad la consideramos como aceleración por tiempo y el tiempo lo tomamos como el tiempo de relajación y reemplazamos la aceleración por la fuerza eléctrica dividido la masa, nos queda que esa velocidad de arrastre es la fuerza eléctrica dividido la masa por el tiempo, por el tau, por el tiempo de relajación. Y metiendo todo eso en la expresión esta que dijimos de ley de Ohm microscópica, que la densidad de corriente terminaba siendo una proporcionalidad proporcional al campo eléctrico, ahora, incluyendo el concepto de aceleración y de velocidad de arrastre, volvemos a poner eso en la expresión de J, que, bueno, comparamos la primera definición que dimos, que era n por e por la velocidad de arrastre, y ahora incluimos los valores de la aceleración para quitarnos de encima la velocidad de arrastre, terminamos definiendo que esa constante de proporcionalidad que hay en la relación entre la densidad de corriente y el campo eléctrico, que la habíamos llamado sigma, fíjense, es la densidad volumétrica de portadores de carga por el valor de la carga al cuadrado por el tiempo de relajación dividido la masa. Y todos estos valores son característicos del conductor, ni más ni menos. No tienen en cuenta ni datos geométricos, ni datos de corriente, ni de diferencia de potencial, ni de campo eléctrico, ni nada. Son magnitudes que tienen que ver con las características del conductor. Y esa es la constante sigma que habíamos llamado conductividad del material. En definitiva, la conductividad del material es la posibilidad que tiene un material de conducir la corriente eléctrica. A mayor cantidad de densidad de portadores de carga, mayor conductividad. A mayor tiempo de relajación, o sea, mayor cantidad de tiempo entre choque y choque en una red fija, mayor conductividad. Por eso que son constantes que dependen del conductor. Bueno, en definitiva también esto es adicional. Si nosotros hacemos una gráfica de diferencia de potencial y en función de la corriente, los materiales que responden en forma proporcional, como este, se llaman materiales óhmicos. Los que no, son no óhmicos. Estos son casi todos los materiales con los que vamos a trabajar. Todos los que vamos a trabajar en esta materia. Esta ley, que no es lineal, responde a otro tipo de materiales, como por ejemplo los semiconductores o bueno, algunos otros elementos que no tienen, dependiendo de la temperatura, cambian su relación entre la diferencia de potencial y la corriente. Bueno, acá les decía hoy, ¿no?, cómo la velocidad media tiene una relación con la velocidad térmica, que esto lo habían visto en física 2, que era la raíz de 3 kb, constante de Boltzmann, por la temperatura dividido la masa. Por eso que también la velocidad media de los electrones tiene una dependencia de la física estadística, ¿no?, de Maxwell, porque depende de la temperatura y de la constante de Boltzmann.
una de las consecuencias de la ley de Ohm microscópica, que la llamamos hace un ratito, es que, bueno, fíjense, si el conductor este que estamos analizando tiene un largo determinado, L, y le aplicamos una diferencia de potencial B, como esa fuente que está dibujada en el acá, este diferencial B, ¿no? Si tomamos en cuenta estos otros datos ahora, la densidad de corriente que estaba escrita de forma microscópica como sigma por E, ahora la reemplazamos y decimos que la densidad de corriente, el módulo de su densidad representaba la corriente que circula a través de una determinada superficie. Y el módulo del campo también lo habíamos visto cuando vimos campo eléctrico, que es el cociente para un conductor cilíndrico entre B y L. Bueno, pasamos este S multiplicando y encontramos que la corriente ahora es sigma por S por B sobre L. Conductividad por la superficie por la diferencia de tensión dividido el largo. Y definimos una nueva magnitud, que es la inversa de la conductividad, y la llamamos resistividad, que no es densidad de carga volumétrica. Este ρ ahora es resistividad del material. Es una forma de expresar la oposición que tiene un material para la conducción de la electricidad. O sea que si la conductividad me representa cuánto me permite pasar esos electrones, circular en el material los electrones, la resistividad es lo contrario. ¿Cuánto se opone ese material a la circulación de electrones? Reordenando un poco esta expresión acá, en lugar de poner conductividad, ponemos resistividad, nos queda la resistividad abajo. Por eso es que la resistividad se opone al paso de la corriente, porque está en el denominador. Y definimos una nueva magnitud que ya es la que van a trabajar en la práctica para los circuitos, que es la resistencia. Ya no como concepto físico que tiene que ver con la oposición al paso de los electrones, sino directamente como un valor característico de un determinado eh, aparato que se llama resistencia. Esa resistencia, que es un material que se utiliza en los circuitos, tiene una determinada geometría y dependiendo de qué material es y de su geometría, ese aparatito tiene un valor que se llama resistencia, y esa resistencia se mide en ohm, que es volt sobre ampere, ¿no? Ohm es volt sobre ampere. ¿Y cómo pasamos de acá a esta I igual B por R? Bueno, como R, esa resistencia es la resistividad por la longitud del conductor dividido la superficie, si eso lo metemos acá, en esta expresión, terminamos encontrando una forma distinta de escribir la corriente, que es la diferencia de potencial dividido la resistencia. Y esta es la ley de Ohm que se llama macroscópica, o la ley de Ohm que estudiaron en la escuela secundaria, en la técnica, y que tiene un uso más bien tecnológico porque es para diseñar circuitos. O sea, en los circuitos no usamos resistividad, ni usamos la, eh, ¿cómo es la concentración de cargas por unidad de volumen? Usamos esto, cuál es el potencial que uno aplica, cuál es la resistencia del circuito, y ahí sacamos la corriente. Ya vamos a trabajar con eso, pero digamos que este es un uso tecnológico, más de diseño, y tiene que ver con la ley de Ohm macroscópica. La conductividad se mide en Siemens, que es la inversa de la resistencia de Ohm. 1 sobre Ohm, acá está, es Siemens. ¿Sí? Simplemente para darle el nuevo sentido, digamos, a las magnitudes que estamos incorporando. La resistencia es Ohm, Ohm es volt sobre ampere, y la resistividad es Ohm por metro. Y la conductividad es 1 sobre Ohm metro, y eso se llama Siemens. 1 sobre Ohm se llama Siemens. Bueno. No sé cómo estamos con la hora. Estamos medio complicados. Porque
Este ejemplo sirve para la práctica, porque creo que hay uno o dos ejercicios que tienen que ver con eso. Pero yo prefiero compartirles este apunte y lo leen ustedes, el ejemplo, que no es difícil, es muy simple. Solamente que acá se sacan las cuentas reales, y si tienen alguna duda lo pueden preguntar, pero es bien simple. Tiene que ver con el cálculo de las velocidades de los electrones y la densidad de corriente en un alambre. Y acá ponemos dos alambres distintos de materiales diferentes y de diámetros diferentes. Y lo que yo quiero como aclarar por último es esto de eh, ese valor de n que hablamos, ¿m? Que lo vamos a usar acá en estos ejemplos. Ese valor de n, que es la cantidad de portadores de carga, tiene que ver con el material, con el material que tenemos. Para todos este tipo de ejercicios, que bueno, algunos hay en la práctica, ese valor de densidad de n tiene que ver con la densidad del material. Por ejemplo, el cobre tiene una densidad de 8,9 gramos por centímetro. Vamos a necesitar saber la masa atómica del material y vamos a necesitar saber cuántos electrones libres de conducción tiene cada átomo de material. Porque en función de ese número de cantidad de electrones libres, este numerito que está acá, el 1, tiene que ver con eso, para poder calcular el n, ¿no? Ese n va a depender directamente no solo de la densidad del material, del número de Avogadro y la masa atómica, sino que va a depender de cuántos elementos, cuántos portadores de carga libre tiene cada elemento. Y acá la diferencia, por eso este ejemplo, es que el aluminio tiene 3 electrones libres para la conducción y el cobre tiene uno solo. Y van a ver, sin embargo, en este ejemplo que el cobre tiene una velocidad de arrastre de sus electrones de 3,8 por 10 a la menos 5, y el aluminio es la mitad, menos de la mitad. Y tiene más electrones libres para la conducción. Pero bueno, ahí va a tener que ver, revisar los ejemplos para que ustedes descubran por qué es la diferencia. Y otra cuestión importante para resaltar es que las velocidades de arrastre de las partículas cargadas en un conductor son muy chicas. Fíjense que andan en el orden de 10 a la menos 5 metros por segundo. No tiene nada que ver la velocidad de la luz, que uno dice, por ejemplo, enciende una tecla de luz y la lamparita instantáneamente se enciende. Y los electrones circulan a una velocidad más baja que una lombriz. Entonces, vale la pena pensar, y esto les queda a ustedes, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué si el electrón se mueve tan lentamente, la corriente cuando en una punta de un circuito se pone un interruptor para que la corriente circule, como la consecuencia de eso son casi instantáneas? Bueno, es para pensarlo. Y acá en estos ejemplos que yo les voy a compartir después está la cuenta hecha con detalle, así que no tienen cómo errarle. Otra cosa muy importante es es el valor. Fíjense el valor que queda de n, la cantidad de portadores por unidad de volumen. 10 a la 28 electrones por metro cúbico. Por centímetro cúbico creo que es a la 23, no me acuerdo bien. Pero creo que, bueno, baja algunos órdenes, pero no tanto, por centímetro cúbico. Pero si ustedes piensan que un metro cúbico de cobre tiene 10 a la 28 electrones, y la población del mundo es... ¿Cuánto es la población del mundo con notación científica? 7 por 10 a la cuánto. ¿Alguien que me ayude? A la 9. A la 9.
La población del mundo es 10 a la 9. La cantidad de electrones que tenemos por metro cúbico es 10 a la 28. Bueno, esa diferencia hace que todo esto se maneje en forma estadística para poder comprenderlo, porque no podríamos contar. Si es imposible casi saber conscientemente cuántos somos en el mundo, imagínense esto que es un metro cúbico, que si lo llevamos a centímetro cúbico es 10 a la 23. Tampoco hay mucha diferencia. Pero bueno, son estos números que hacen que esto se maneje en forma, no es simplemente poner los números en la calculadora y a ver qué da. Tengan en cuenta las potencias, las cuales, los números que estamos manejando. Bueno, por acá llegamos con esto. Se hizo largo. Sí. Se hizo largo, más largo de lo que yo creía, pero bueno, me Yo creo parecía, que el ejercicio lo vamos a dejar para... Ya son sí, -5. sí, -5 y aparte tengo que explicar por qué, bueno, qué es serie, qué es paralelo, sí. eh, todas esas cosas. Sí, y queda, claro, y queda la parte, antes de resolver el ejercicio, tenemos que charlar sobre esto de la conservación de la corriente y cómo lo llevamos a un circuito con las leyes de Kirchhoff también. Sí, Así que tenemos para un rato, lo vamos a dejar para el martes que viene. dale. Les dejamos el apunte de condensadores de lo que hablamos hoy. Este apuntecito se los voy a... No lo quiero subir a la Pedco este apunte, porque este apunte es mío. Lo que sí, Leo, te lo paso a vos y se lo acercás al grupo Dale. por WhatsApp. Pues no lo quiero subir a Yo la ahí Pedco. les mandé, chicos, no sé si les llegó el práctico 4. Sí, Ah, llegó, profe. bueno, vayan leyendo el Resnick o el Tipler o lo que sea sobre corriente eléctrica y circuitos. Así ya para la clase que viene vamos más rápido. ¿Dale? Bueno. Sí, gracias, sí, sí. Ah, las notas. Estamos terminando. A mí me quedan algunas corregir, así que en la tarde le vamos a publicar las notas. Yo no sé si... Bueno, las que ya han sido corregidos algunas los pueden ver el resultado en la Pelco. Lo que pasa que se los vamos a dejar ahí a cada uno en el examen que entregó y los que entregaron por mail se los devolvemos por mail. Eh, Van a haber tres tipos de notas: aprobado, desaprobado y aprobado con promoción, posibilidad de promoción. Así que, bueno, pero eso era importante aclararlo, porque por ahí van a ver una P que es posibilidad de promoción, una A que es aprobado y una D que es desaprobado. Eso en la PEDCO. Si nos da el tiempo le publicamos un listadito después. Pero a mí me faltan corregir algunos, que por eso es que no se los dimos hoy. Profe, la otra consulta. Para la promoción directa hay que sacarnos arriba de X nota, digamos, por Y repetir un examen. para promocionar, primero tienen que aprobar en primera instancia y segundo, tener un porcentaje mayor al 70%. Pero esto lo vamos a analizar uno por uno al final del cuatrimestre, porque por distintas razones puede pasar que en un examen no llegan al 70 y en otro es excelente el resultado. Entonces nosotros consideramos el recorrido de cada uno de ustedes, más que frío pensar en la nota que se sacan en un examen. Así que, pero algunos, bueno, están con un 90, un 100% en el examen, directamente ahí se le pone una P. Están ya para la promoción. Pero la promoción va a incluir un coloquio a fin de cuatrimestre.
que va a ser o un examen tipo cuestionario o va a ser la presentación de un trabajo, ya le vamos a decir cómo, pero no es directo que de los parciales se acredita la materia, hay una instancia intermedia que es el coloquio. Le llamamos coloquio, pero bueno, tiene distintas formas.